Código de Barras Vizcaya. El consumo y sus derivadas en Hoy por Hoy. Código de Barras Vizcaya, un punto de encuentro entre consumidores, también a veces tenemos aquí a quienes recogen las denuncias oficiales, ECACUP, también con la OMIC, pero hoy tengo la suerte de tener una primera entrevista con quien es el presidente oficialmente elegido esta misma semana de Bilbao Dendak. Por ponerles en el sitio, ¿no? ¿Qué es Bilbao Dendak? Bueno, pues Bilbao Dendak cuenta con el respaldo, nos dicen, de unos 2.000 establecimientos. Estamos hablando de la capital vizcaína, el músculo del comercio más fuerte de todo Vizcaya. Un lugar aquí donde tenemos 3.895 comercios, 2.382 establecimientos de hostelería y otros 1.257 establecimientos de servicios. De ellos, sobre todo comercios, 2.000 son los que ahora mismo están bajo la voz, el mandato de Luis Arbiol. Hola Luis, sorionak por el nombramiento. De guardián. ¿Cómo lo recibes? ¿Es algo que querías? ¿Es algo que te han comentado que estaría bien que cogieras las mandos de esta nave? Porque tú tienes tu propio negocio en el Casco Viejo. A ver, ¿cómo ha sido esta selección? Que quería yo, porque la haya buscado yo, no. Que cuando me lo propusieron me pareció interesante y me eché para adelante, sí. Así, o sea, me parece que es muy importante que todos trabajemos para tener una voz del comercio fuerte y potente, así que para adelante. Entre el 2023 y 2025 has sido el presidente de la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo. Eres miembro de su junta directiva desde el año 2019 y siempre aquí en este espacio, cuando te hemos entrevistado, siempre has demostrado tu compromiso con el comercio de proximidad. ¿Qué salud tiene ese comercio ahora, hoy, cuando empieza tu reinado? Bien no está. Pero como comerciante te voy a decir que el comercio siempre está en cambio. Por lo tanto, ese cambio lo que tenemos que hacer es que vaya mejor. Pero no nos podemos engañar. Ahora mismo la situación del comercio no es la mejor históricamente hablando. Hablo del comercio local, del pequeñito, ¿verdad? Porque fíjate, ayer estuvimos muy atentos a lo que se decía en el Ayuntamiento de Bilbao, se os reunió a todos, enseguida abro la mesa, pero vosotros estabais, había 50 representantes de instituciones públicas, asociaciones comerciales, agentes políticos, en ese foro de comercio de Bilbao, que hemos seguido muy de cerca, porque se abrió después de la pandemia y va hasta el año 2025, luego hablaremos de lo que se le puede pedir. El dato, el empleo en el comercio minorista en Bilbao ha crecido un 12,4%. Esto choca con lo que me estás diciendo, que no está bien el comercio. ¿Cómo nos explicamos esta cifra de crecimiento, Luis? Pues la única explicación es que haya gente primero, que hay negocios también que se abren. Eso está claro, o sea, porque solo hablamos habría que hablar entre la comparativa y la disminución de esos números, porque en esos números no sabemos si están incluidos los que se han abierto o se ha hecho el más menos de la apertura con cierres. Ayer estuvisteis en el ayuntamiento echando los datos. Eso es. ¿Preguntasteis? No, fue una exposición de la concejala sin más. Pero que ha crecido un 12,4%, es un dato que nos da el ayuntamiento de Bilbao. Claro, puede ser que luego el grande se vea beneficiado y tenga mejores datos y ahí está contratando más gente. Claro, o sea, las grandes firmas, las grandes marcas, las que vemos por muchos sitios. Es lo que nosotros entendemos de estos datos, no podemos entender otra cosa. Bueno, conoces mucho el sector, entre tus retos, a ver, tenemos aquí apuntado, ¿cómo reforzar el papel estratégico de Bilbao Dendak? ¿Qué habría que hacer a partir de ahora? ¿Es una línea continuista? ¿Tienes ideas nuevas? ¿Qué hay que hacer, Luis? Lo primero que hay que hacer es oír a todo el mundo y ser la voz de todos, y esos barrios pequeños de Bilbao tienen que estar en esa voz. O sea, nosotros estamos hablando siempre de un futuro Bilbao, de una ciudad de Bilbao de futuro, y el comercio tiene que ser una piedra angular de ese comercio, de esa ciudad nueva. Con lo cual, vamos a oír a todo el mundo. Mi presidencia empezó ayer, con lo cual... Lo sé. Te agradezco mucho esta entrevista también. Todavía estoy por aterrizar, pero sí que es algo que yo, siendo presidente del Casco Viejo, como has dicho tú antes, siempre le hemos hablado, que hay que hablar con todo el mundo y tiene que ser un comercio fuerte en el que el futuro de Bilbao, el comercio sea, vuelvo a decir, la piedra angular, una de las piedras angulares de esa ciudad. Claro, venimos de una etapa difícil
sobre todo la gestión de la pandemia, pero no podemos seguir hablando de la pandemia. Nos dejó muchas cosas, ha cambiado muchísimo los usos, las costumbres, nos hicimos todos mucho más cómodos. Cualquiera de nosotros no podrá levantar la mano cuando yo pregunte, por ejemplo, ¿quién no ha pedido algo online? Claro, postura ante todo esto. Se está volviendo a las tiendas de proximidad. No hay que pelearse con el mundo online, es ponerle puertas al campo. Todo esto, ¿qué hacemos con lo digital? A ver, Luis. Pelearnos con el mundo online nunca. El mundo online está ahí y el comercio tiene que habituarse a que haya un mundo online. Lo que sí que es verdad es que hay un cambio de hábitos de consumo terrible en la clientela y que el comercio tiene que intentar asimilar esos cambios, intentar, como ha hecho toda la vida el comercio, y esto es histórico, aclimatarse a esos cambios de consumo. Pero sí que es verdad que también tenemos que hacer una labor de enseñar a la clientela cuál es la diferencia entre consumir en un tipo de comercio y consumir en otro tipo de comercio. Mira, el Partido Popular esta semana alertaba en Vizcaya de la pérdida de más de 1.000 comercios en 3 años que han cerrado y propone un plan de choque de 5 millones de euros que ha bautizado como el Plan Activa Vizcaya. Si nos vamos a las cifras que daban de Bilbao, Guipúzcoa, voy a dar todo, nos decían en Bilbao se han cerrado 361 establecimientos entre el 2025 y el 2022 y 25. Esto supone un 9,07%. Es una de las capitales, nos decían, más afectadas. ¿Qué te parecen estas cifras? Hay una serie de bailes de cifras constantes cuando hablamos del comercio y todas son negativas, excepto el dato de empleo que nos dieron ayer. Por eso te he dicho yo antes que me gustaría saber cuántos comercios han abierto, no solo el dato de cuántos han cerrado. Entonces, a mí me parecería muy importante saber ese dato y lo consultaré y otra vez que vengamos aquí, si lo sé, te lo diré. Pero bueno, todos los planes que sean para activar el consumo en el comercio son buenos, pero todos tienen que tener por detrás un trabajo fuerte para poder desarrollarlos. No vale lanzar una idea sin tener por detrás unas tripas desarrolladas. Bueno, la 1:27 entra en estos estudios nuestro compañero Aitor Pérez. Tenemos una última hora informativa y esto es lo que tiene la radio en directo. Afortunadamente tenemos esa información. ¿Qué ha ocurrido en Sopuerta? ¿Hay un incendio de grandes dimensiones, Aitor? Sí, es un gran incendio en una empresa. Se ha activado el fuego, por así decirlo, a las 12 menos cuarto. Han sido evacuados los trabajadores de allí. También ha sido desalojada una vivienda. No hay heridos. El fuego, nos dicen desde el Departamento de Seguridad, que a esta hora ya está bastante controlado y hay una recomendación importante también para los vecinos, tanto de Sopuerta como de Galdames, debido al viento, que cierren las ventanas ante la gran humareda, pero el fuego está bastante controlado y, como decimos, no hay heridos por ese incendio en una empresa en Sopuerta. Toda la información se irá ampliando en radiobilbao.eus y a partir de hora 14 Vizcaya daremos más información, a no ser, Aitor, que necesites volver a estos estudios. Seguimos a la 1:28. Vamos a abrir esta mesa porque tenemos a más personas que pueden acompañarnos en este camino, lo que puede ser el próximo Foro de Comercio de Bilbao. Luis, escuchándote está Marta Fernández, secretaria de Cecobi. Hola Marta, bienvenida. Hola. Y Susana Alaguero, presidenta ahora de la Asociación de Comercios y Hostelería del Casco Viejo. Susana, ¿cómo estás? Eso, guardián azul. Vamos a ver, Foro de Comercio de Bilbao. ¿Qué le pedimos al próximo? Porque ya se anuncia que habrá uno más. Empiezo por Luis. A ver, Luis, ¿tú qué le pides a este foro? Porque claro, ahí estáis todos. Y muchas de las cosas que a veces se nos dice es que está muy atomizado, que hay muchas agrupaciones, que hay muchas asociaciones, y que todo esto también se pierde músculo. No sé si estás de acuerdo, porque tenemos un montón de agrupaciones en una sociedad que ha apostado mucho por esto. Bueno, el que haya muchas asociaciones no es malo. La cuestión es que luego cuando llegamos a un foro tengamos todas esas asociaciones una voz más única o más igual, ¿no? Eso es un trabajo que habría que hacer por medio de las asociaciones antes de llegar a estos foros y que queda ahí lo dejo. A ver, voy a la patronal Cecobi. Sí, a ver, yo lo que quería comentar es que en este último plan de comercio que se ha llevado a cabo en Bilbao, uno de los objetivos era el que nos sentáramos todos y esa colaboración, ¿no? Entonces, ya en este último plan lo que hemos hecho ha sido sentarnos todos, ver en qué áreas de trabajo es fuerte, vamos a decir, cada uno, de tal manera que si yo estoy haciendo X, no lo vayas a replicar tú, de tal manera que cada uno conozca en qué ámbitos de trabajo está cada asociación o cada entidad y nosotros podamos derivarnos entre nosotros. Pues que fíjate que me parece, y disculpadme, puede estar la audiencia, que es en la que siempre estoy pensando ahora, ¿cómo es que no ha ocurrido esto antes? Sí, no, y es que lo hemos comentado, o sea, yo lo he comentado personalmente con la concejala y ella misma también.
también, ¿no? Es como qué tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que el trabajo colaborativo es súper importante y también nos hemos dado cuenta de que esta colaboración nos ha servido para, todos nos conocíamos, ¿no? Ya a nivel personal, pero a nivel laboral también las entidades. Esto es un bocho, claro. Pero el tener mayor conocimiento de en qué área está trabajando cada uno, de tal manera que si viene algún comercio Cecovio, le puedo dar a Bilbao de Quincha, a Diputación, Gobierno Vasco y a lo mismo al revés. Entonces, hemos abierto ese camino tarde, pero de manera muy efectiva. Todos estamos de acuerdo en que la colaboración es el camino esencial de aquí al futuro. Yo creo que en este plan 2026-2029 precisamente se va a fortalecer la colaboración mucho más. Es que estamos hablando de que suponéis el 11% del Producto Interior Bruto de Bilbao y que empleáis quien tienen además la fuerza de hacerlo, los pequeños comercios sobre todo, a más de 14.200 personas. ¿Qué le pides al foro desde el Casco Viejo, Susana? ¿Qué es lo que mejor se os da hacer a vosotros? Mira, lo que mejor se nos da hacer es el trato personalizado, pero sobre todo yo creo que aquí hay una cosa importante que para mí el foro de comercio está muy bien, pero necesitamos por parte del ayuntamiento un equipo de comercio que sepan hablar nuestro mismo idioma, que eso al final a veces se pierde. O sea, tenemos muchos técnicos, tenemos todo, pero necesitamos un director de comercio, una mesa de comercio que sepan lo que necesitamos y nuestras necesidades. Y luego eso trasladado a, como dice Luis y como dice María, a que nos sentemos todos y todos organizamos y vayamos todos a una. Pero el problema es que si cada uno vamos a un sitio, claro, es que nos pierde todo. Claro, ese es el problema. Creo que lo más importante es que yo, por ejemplo, como comerciante, quiero hablar con una persona que hable en mi mismo idioma. También os digo que aquí además hablamos mucho con el Ayuntamiento de Bilbao y siempre se tiene en cuenta a la hostelería, al comercio, no hay más que ver lo que hicimos en Fitur. No lo digo por nada, sino porque sois uno de los sectores, entre comillas, privilegiado a la hora de que estáis siempre en primera línea en los medios de comunicación y que el Ayuntamiento, al menos cuando nosotros preguntamos, responde. Y sabes que esto se dice. Sí. Ya nos gustaría a otros sectores, que a veces nos llega impacto a través del 616-372-400, tener esa presencia también mediática continua, ¿no? Como muestra este código de barras. Luis, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que el ayuntamiento siempre está para escucharnos, ¿no? Eso sí que es verdad que no lo podemos negar. Nunca nos han cerrado una puerta. Yo no me he sentido nunca que me hayan cerrado una puerta. Ahora lo que dice Susana puede tener sus razones, si no, no lo diría. No, tiene toda la claro. Tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Esa persona que sea a quien todos nos dirijamos y con quien todos tengamos ese diálogo, y sobre todo me gustó mucho la palabra de que hable nuestro mismo idioma, ¿no? Creo que es primordial, porque si todos estamos hablando que nos conocemos y que tenemos que trabajar juntos, el ayuntamiento es uno más de nosotros en esto, que nos tiene que escuchar, pero también tiene que trabajar. A ver, ¿cómo lo ve Cecovi? Que yo siempre digo, es que claro, tenemos la CEBEC, luego está Cecovi, luego es decir que suena grande, potente, con más articulación. ¿Se puede hacer algo más desde Cecovi? Hombre, a ver, como he comentado antes, la colaboración es fundamental, ¿no? Y que todos los entes escuchemos a todos los entes. Nosotros tenemos una relación súper cercana con todas las asociaciones zonales de Vizcaya, incluido el Casco Viejo, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es esa interlocución con las diferentes instituciones, pero trasladando el mensaje que a nosotros nos hacen llegar las propias asociaciones en nuestro caso. O sea, estáis en el medio. Sí, somos un poco ese vehículo, ¿no? Vamos a decir. Entonces, se trata de escuchar a todas las partes para que luego se pueda trasladar un mensaje con claridad y que el mensaje les llegue a quien luego tiene que tomarle esas decisiones. Claro, una pregunta que no suele tener respuesta, ¿eh? ¿Por qué se cierran los comercios en Bilbao? A ver, crisis de sueldos, crisis de salario, es que no lo sé. El otro día hablábamos con CEBEC, el presidente de CEBEC que os representa también, y él negaba la mayor. Él decía, no hay una crisis de salarios. Hablamos con los políticos, nos dicen que paguen más los empresarios. Hablamos con la ciudadanía y nos dicen, yo es que online lo tengo todo mucho más fácil y más barato. ¿Qué explicación da Cecovi al cierre de comercios que está ahí? Yo creo que no es una única causa, sino que es un compendio de muchas cosas. Desde la falta de relevo generacional. Nosotros sabemos que la edad media de los comercios, de aquí a 5 o 10 años, va a haber muchas jubilaciones, especialmente en el sector, la parte de lo que es autónomos. Si no hay gente que entra
en el sector comercial a emprender, pues va a haber obviamente un déficit, ¿no? Luego también, pues el aumento de costes salariales es importante. Al final, muchas veces, yo lo digo bastante en abierto, que al final, cuando la gente habla de empresarios, igual nos viene a la cabeza Sí, pues, claro, su los Jainaga, Helmut, pero por no. ejemplo. Entonces, al final, empresarios, Susana es empresaria y Luis es empresario, te quiero decir, y tiene en su comercio con 2, 3 o 4 personas que puedan tener empleadas y son empresarios. Entonces, Claro. estas personas, que por el tema del sueldo, cada vez que sube el salario, cosas así, les afecta a sus empresas también. ¿Qué os ha Entonces, parecido lo que ha pedido el Partido Popular? Este plan de choque en Vizcaya con 5 millones de euros. ¿Qué os ha parecido a Cecovi? A ver, todas las medidas que se puedan tomar positivas serán, pero no sé si el plan de choque en concreto es la mejor opción, en el sentido de que al final es a ver si me explico, es un problema de fondo, ¿no? De lo que hemos lo es, comentado porque antes. fíjate, yo digo, Bilbao ha perdido, según ellos, un 9% de establecimientos, pero es que resulta que Baracaldo ha registrado un 6,5% de caída, Getxo un 10,97%, es decir, un 11% de caída, que estoy hablando de Bilbao porque representáis el músculo, pero que está toda Vizcaya igual. Susana, ¿qué te parece este plan? Bueno, a mí todo lo que sea unas ayudas, bienvenida a ser. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque cada vez que hemos tenido también bonos, hemos tenido incentivos, al final también hay que reconocer que se nos para la venta unos días antes porque la gente no viene, porque prefieren que se lo guardes. Entonces, al final, dinero siempre es bienvenido, o sea, ayudas bienvenidas, pero al final, ¿cuánto revierte para estar 2 días agobiados y que luego realmente... Sinceramente, es que sería una ayuda muchísimo más grande la que necesitaríamos. Está claro que hay que seguir trabajando. No. Marta Fernández, hasta el próximo Código de Barras o cuando tú quieras. Un placer. Luis Arbiol, que vaya bien la presidencia, porque esto, ¿por cuántos años será? ¿Va por años? ¿Por cuánto es? No se sabe. El último estuvo 7. El último estuvo 7. Por cierto, felicitar a Rafa por su trabajo estos 7 años. Sí, a él le hemos podido también despedir como se merece. Y, por supuesto, Susana, viva el casco viejo. Viva el casco viejo. Bueno, viva todo el comercio al final, que es importante. Seguimos ahora. Es que ricasco.